Muchas gracias, Marlene. Y muchas gracias, Alex, por tu viveza para tomar el rol así de bote pronto. Y bueno, vamos al platillo principal de esta noche. Ya te estoy viendo ahí, mi querido Jorge. Ya no les voy a hablar en inglés porque la sesión pasada me regañaron, así es que se acabaron mis nombres en inglés. Me los voy a aprender en español. Nuestro buen Jorge le encanta vivir en un lugar donde se tenga la capacidad de tomar las propias decisiones y llevarlas a cabo. Por eso él disfruta esta vida y vaya que lo disfruta de una gran manera. Siempre nos contagia con su sonrisa y con su gran sentido del humor. Pero antes de pasar a su discurso, le voy a dar la palabra a nuestro querido Alex para que por favor nos diga sus objetivos y lo que le va a evaluar. Por favor, Alex, muchas gracias. Claro que sí, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. El objetivo y las declaraciones de objetivos del discurso de Pedro es que el socio presente un discurso sobre cualquier tema, reciba comentarios y los aplique en un segundo discurso. Entonces, yo estaré tomando nota de las cosas que pienso yo que puede mejorar Jorge, perdón, y para que en un posterior discurso lo pueda efectuar. Muchas gracias, Alex. Consejos de mi infancia, Jorge Moreno. Jorge Moreno, consejos de mi infancia. Aquel que no conoció el miedo es porque nunca le dijeron, al rato hablamos en la casa. Estimados Toastmaster, amigos, fíjense que revisando el proyecto de evaluación y de retroalimentación, pues normalmente uno piensa qué complejo y qué elaborado debe ser una correcta evaluación. Pero luego yo me puse a filosofar y dije, pues de pequeño a mí me decían simplemente, chamaco, estás bien bruto. Y yo entendía perfectamente que algo estaba haciendo mal, que algo debía de mejorar, sin rencores ni traumas. Entonces, me puse a pensar, bueno, es que yo estoy en medio, en una generación en la que son bien diferentes. La actual, también algunos les llaman generación de cristal. Si a los 5 segundos al chamaco no le das un like, ya tiene déficit de atención. Pero por el otro lado, en el extremo, nuestros papás o nuestros abuelos jamás conocieron la palabra psicólogo. No había problema que con 3 bofetadas y 2 cintarazos no se arreglaba. Entonces, dije, bueno, entonces a mí no me fue tan mal. Yo estoy en medio, donde sí hubo diálogo. Digo, sí me tocó eventualmente la técnica ancestral de la chancla, pero así eventualmente, bueno, de vez en cuando. Bueno, sí, un poco seguido, pero sí puedo decir que la mayor parte de los problemas sí se resolvía con diálogo. Mi madre, con un diálogo justo y conciliador, decía, ¿pero por qué, mamá? A lo que me respondía, porque soy tu madre y punto. Gánale a esa, a ver. Pero, qué bonitas son las madres, digo yo. Pensar que reflexionando dice, bueno, pareciera que estas técnicas que usan ellas son un poco rústicas y no tienen mucho resultado, pero si uno ya piensa un poquito más, dice, bueno, las mamás de antes no lidiaban con los problemas de ahora, de, no sé, hiperestimulación, ausencia de límites. No, ellas lo tenían todo bajo control. Y miren, vamos a poner un ejemplo para que ustedes consideren y reflexionemos todos en conjunto. Cuando todo el mundo hoy en día está dando clases de liderazgo, de las nuevas tendencias, de los diferentes tipos de líderes, nuestras madres ya lo sabían, ya nos educaban con esa mentalidad. Nosotros decíamos, mamá, es que todos mis amigos van a ir. ¿Qué decían ellas? ¿A poco si tus amigos se tiran de un puente, tú también te vas a tirar? Ah, hoy no más. Esa era mentalidad de ganador. Nada de pensar como el montón. Por ejemplo, a mí
Me ha llevado años estudiar administración de proyectos, que es a lo que me dedico, y entendí después de muchos años que las 3 cosas más importantes en un proyecto son cuidar la calidad, el presupuesto y el dinero. ¡Ja! ¿Saben qué sorpresa? Cuando me di cuenta que mi madre ya me lo había enseñado. Ahí les va, un ejemplo muy común, porque por cierto yo era muy melindroso para la comida. Y ella me decía, calidad, ahí les va. ¿Tú despreciando tu caldo de verduras? Cuando los niños de la vuelta andan comiendo pura chuchería. Presupuesto, ahí va. ¿Tienes que comértelo todo? Que a mí no me regalan la comida. Y el dinero no crece en los árboles. Ya yo ya empezaba a saber de qué se trataba el dinero, ¿no? Tiempo. Mira, que no me le he pasado 2 horas cocinando para que me dejo toda la comida. Ahora te la comes. Jaque mate. Adentro. Y fíjense, ahora hoy en día se escucha mucho de la depresión de los niños, de incluso suicidios, y dices, esto no se escuchaba antes. ¿Por qué? Porque las madres tenían todo bajo control. Ah, ¿quieres llorar, canijo? Ahora te doy unos chancletazos para que llores con ganas. Total, que no llora sangre. ¡Uf! De bolón se iba, ¡pum! No, si yo estoy bien, no tengo nada. ¿No? Y pensando, otra de las cosas más importantes de hoy en día, la negociación y la resolución de conflictos. Todo el mundo quiere gerentes y directores que dominen esas características. Bueno, los pleitos entre hermanos son los más difíciles de conciliar. Ahí están hoy en día, cuántos pleitos por terrenos no hay porque la mamá ya no está. Pero si las mamás podían resolver un pleito entre hermanos, ellas pueden resolver en cualquier momento una dictadura, una guerra civil, pónganle lo que sea. No sé si les pasó a ustedes, pero frecuentemente tenía algunos conflictos con mi hermana, obviamente, como cualquier niño. Y pongamos este escenario, ponen en la mesa un postre muy rico, en donde, pues, poniendo el postre ya empieza la rivalidad, cuánto me va a tocar, a ella le sirven más. Y no sé si les pasó a ustedes, pero a mí fuimos capaces de sacar una regla, una cinta métrica para ver qué pedazo de postre era el que tenía más. O agarrábamos el vaso de refresco y lo poníamos en perfil a ver cuál es el que le había tocado. Y casualmente, el del hermano siempre era el que tenía más y el que queríamos. Ah, pero para las madres eso no es problema. Porque una discusión así podía durar horas entre los hermanos, pero ellos simplemente decían, y de una peculiaridad singular viveza, podían resolver diciendo, si no se me calman ahora los dos, les doy su tanda de chancletazos para que vayan a dormir calientitos. Y miren, que si me levanto, no va a ser en vano. En ese momento se te quitaban las ganas de comer, todo está lo tuyo, yo me voy, listo, mejor aquí corrió. Amigos, yo lo que les puedo decir es que después de esta profunda meditación que tuve, dije, no cabe duda que nuestra mejor mentora ha sido nuestra madre. Tomando en cuenta este grupo presente, podemos ver, vean nada más cuántas personas exitosas. Díganme si no, sus madres hicieron un excelente trabajo. Lo que les puedo recomendar a todos es que si tenemos el privilegio de contar con ellas, no perdamos la oportunidad para reconocer y agradecer en vida el invaluable esfuerzo que han hecho con nosotros. Toastmaster. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Como siempre, un placer escucharte y aprender de los consejos de tu infancia. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos un segundo discursante. Él acaba de iniciar con nosotros, tiene apenas unas semanas. Me encanta su tenacidad y me encanta esa juventud que le inyecta tanto a sus discursos como a todas las participaciones que tiene. Antes de darle la palabra, quiero comentarles que él disfruta mucho la vida porque le da la oportunidad de disfrutar lo que se hace en la tierra, poder compartir y sobre todo poder darle a otros de lo que él está aprendiendo. Estoy hablando del buen Alex López, todavía no Alex,
Antes, le voy a pasar la palabra a nuestro querido Jorge, quien se encargará de tu evaluación. Adelante, Jorge, por favor. Claro que sí, Alex, mucho éxito. Tu discurso tiene como objetivo que presentes un discurso sobre cualquier tema y recibas comentarios aplicándolos en el segundo discurso, que sería este. Entonces, demostrar que aplicaste los comentarios recibidos en su primer discurso y que has evolucionado en este trayecto. Mucho éxito y un gusto ser tu evaluador. Adelante, Alex. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Claro que sí. Alejandro López, el arte de fracasar, innovación personal. Innovación personal, el arte de fracasar, Alejandro López. Adelante. He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 22 veces he confiado en mí para disparar el último tiro para ganar el juego y he fallado. Michael Jordan. Todo el máster de la noche, compañeros y queridos invitados. Mi nombre es Miguel Alejandro López Olvera y el día de hoy haremos lo posible por innovar de nuevo en nuestras vidas. Les quiero confesar que hasta hace algunos años mi mayor miedo en la vida no eran las alturas, las víboras o incluso la muerte. Mi mayor miedo solía ser el fracaso. Ustedes me dirán, claro, a todos nos da miedo el fracaso, pero mi miedo hacia la pérdida se iba a un extremo. Creo que todos recordamos los típicos juegos de las fiestas familiares como el de las sillas musicales, pisar el globo, etc. Para que entren un poco en contexto, siempre que me tocaba perder en estos juegos, terminaba llorando. Y eso casi nunca sucedía, no porque fuera específicamente muy bueno, sino porque mi familia tenía que dejarme ganar para no tener que lidiar con el niño llorón. Eso sucedió muy en mi infancia, claro, pero el detalle viene después. Ya en mi adolescencia sucedió algo muy similar. En primer semestre de preparatoria, participé en un torneo de fútbol que se celebraba anualmente. En este torneo logramos llegar a la final y tengo que admitir que mi desempeño en ese torneo y específicamente en ese partido fueron muy notorios. Fue entonces cuando me arriesgué a tirar uno de los penales que definía si mi equipo perdía o si pasábamos al siguiente nivel. Desafortunadamente fallé ese tiro y mis inseguridades de pequeño regresaron. Ya vi algunas reacciones. Mis inseguridades de pequeño regresaron y quisiera decir que superé rápidamente esa historia. Algunos de ustedes podrían sentirse identificados. Creo yo que en nuestra vida nos suceden cosas que nos afectan de buena o mala forma. Entonces, como les decía, me gustaría decir que superé rápidamente esa historia, pero no fue así. En cambio, comencé a hacer cosas que conocía a la perfección y dejé de innovar en la vida. Cuando intentaba hacer algo nuevo, parecía que escuchaba los regaños de mi entrenador y veía la desaprobación de mis compañeros. Pero entonces fue cuando me pregunté a mí mismo, ¿un error en mi vida puede definir quién soy, a dónde voy y qué es lo que quiero hacer? Y me dije, no, definitivamente no. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes se diera por vencido el primer momento en el que su empresa se la torna oscura, en el que su tienda no está vendiendo lo suficiente o en el que no se arriesgan a negociar aquel puesto de segunda división como director técnico? Probablemente nunca descubriríamos a dónde pudimos haber llegado y nos estaríamos lamentando por el resto de nuestras vidas, que espero que superemos posteriormente. Algunos de ustedes podrían estarse preguntando, ¿qué tiene que ver la parte del título Innovación Personal con el hecho de superar los errores de un man, que soy yo? Y para esto tenemos que entender la definición de innovación, ya sea en el ámbito tecnológico, empresarial, educativo. Todas las definiciones al final se reducen a una acción que produce un cambio. Si introducimos este pequeño concepto en nuestra vida, nos damos cuenta de que la innovación se hará cargo de mejorar nuestras capacidades, ampliar nuestras habilidades, lo cual creo yo que es muy importante porque nos ayudará a lo largo de nuestra vida a superar los cambios, los retos que se nos vayan presentando en el mundo cambiante en el que estamos viviendo. Pero también creo que tenemos que concientizar sobre las consecuencias que trae consigo la innovación. Y a lo que me refiero es justamente a que los errores son intrínsecos de innovar. Yo lo veo más relacionado con el ámbito tecnológico porque es a lo que me dedico y porque es lo que más conozco, pero ustedes pueden relacionarlo con absolutamente lo que se les antoje.
En un entorno de innovación, el fracaso y los errores siempre van a estar ahí. Si me lo permiten, quisiera presentarles una definición que se da en el ámbito matemático y que a mí me gusta relacionar con el hecho de las consecuencias en los retos de nuestra vida diaria, y es autosimilaridad estocástica. Estocástico es aleatoriedad. Autosimilaridad describe objetos, espero que no se vaya el fondo, ya se fue el fondo. Bueno, en fin, describe objetos que tienen características exactas o muy similares en la vida. En el caso, les estaba presentando una imagen de un árbol en el cual las ramas son muy similares. Podemos verlo relacionado con la vida porque en nuestra vida nos presentamos a diferentes retos. A nuestro plumón se le acabó la tinta, olvidamos poner a cargar nuestro celular en la noche, el boiler se quedó apagado y no nos pudimos bañar con agua caliente, nos despidieron del trabajo, ocurre una pandemia a nivel global. En general, entre más raro sea un suceso, más consecuencias traerá, lo cual es conveniente para nosotros. Entonces, tenemos que reconocer los eventos aleatorios porque nos permite, nos ayuda a ser realistas con los problemas de nuestra vida y nos va a ayudar a verlos de mejor manera. Nos va a ayudar a tomar decisiones más asertivas de nuestros errores y por lo tanto nos va a ayudar en nuestra vida diaria. Pero, ¿qué están haciendo exactamente ustedes, tú que me estás escuchando, para superar estos errores e innovar en tu vida? Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Alex. Como siempre, me encanta esa juventud y esa energía que le pones. Muchas gracias, en verdad. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tercer discurso. Antes quiero platicarles de nuestra tercer discursante. A ella, lo maravilloso de la vida para ella es tener el control de su propio destino y disfrutar cada día con los seres queridos y sus objetivos que le da a su propia vida. Entonces, estoy hablando de nuestra querida Liz Uribe, pero todavía no le vamos a pasar el micrófono porque quiero escuchar al buen Alex Aguilar con su evaluación. Por favor, mi estimado Alex, adelante. Claro que sí. Pues de antemano, Liz, muchas gracias por elegirme como tu evaluador. Es un placer evaluarte. El propósito de este proyecto es que el miembro conozca diferentes estilos de comunicación e identifique su propio estilo, su estilo principal. El propósito de este discurso es que el miembro comparta el impacto de su estilo en los demás y es un discurso de 5 a 7 minutos. Mucho éxito, Liz. Felicidades. Muchas gracias, Alex. Burbujas financieras, Liz Uribe. Liz Uribe, burbujas financieras. Adelante. Miedo y ambición se caracterizan por ser estas dos emociones que mueven y moverán por siempre los ánimos de los inversionistas y por ende el desarrollo de países enteros. Toastmaster de la sesión, presidente e invitados, esta noche hablaremos un poco acerca de las famosas burbujas financieras, que si bien es un término muy conocido en el ámbito de las finanzas, burbuja es sinónimo de crisis. Por ende, las crisis financieras se suelen dar en sociedades capitalistas. Es muy común por ello. Sobre todo se dan cuando la sociedad se encuentra en pleno desarrollo o revolución tecnológica, industrial o inmobiliaria. Una burbuja se presenta cuando hay una subida paulatina en el precio de un producto que anteriormente estaba evaluado conforme su activo real, pero después de cierto plazo llega a tener niveles absurdos en el precio de compra. Esos precios alcanzan niveles absurdamente altos, ya que son meramente precios especulativos. Pero en el momento en que la gente empieza a vender su producto o su acción, por llamarlo así,
empieza a generar una disminución en el precio y por ende una desconfianza en el mismo, generando que el precio vuelva a la normalidad y genere un nivel abrupto en la caída del precio de venta. Es ahí cuando se le conoce que la burbuja ha explotado y el precio de este producto ha regresado a su nivel normal. Por ende, ya no hay compradores y este producto se vuelve obsoleto. Tenemos varias historias de burbujas financieras que ha presentado la humanidad. El primer registro que se tiene es una burbuja financiera llamada tulipomanía. Esta data del año 1630 y fue principalmente cuando Turquía empezó a comercializar los tulipanes hacia diferentes partes del mundo. Holanda fue uno de sus principales clientes. Pero en el transcurso de la distribución o comercialización, los tulipanes desarrollaron un virus llamado potivirus, los cuales ayudaron a que los tulipanes tuvieran un mejor color o niveles extravagantes de multicolores. Es ahí cuando en Holanda empezó a tener mucha fama los tulipanes y empezó a subir el precio de la adquisición de un solo tulipán. Incluso se tiene registro que en el transcurso de la distribución en barcos hacia Holanda, un bulbo de un tulipán fue comido por uno de los operarios, ya que lo confundió por una cebolla y le costó la vida. Esto era cuando la burbuja se encontraba en su pleno apogeo. Después de que hubo suficiente producción, se tuvo suficientes tulipanes para todo el público y fue cuando empezó a disminuir el precio de la burbuja llamada tulipomanía. Otra burbuja que se tiene muy conscientemente es la llamada burbuja ferrocarrilera en el año 1845. Si bien el ferrocarril es sinónimo de innovación tecnológica, ya que revolucionó el medio de transporte a nivel multinacional. Por ende, mostraba que existía un beneficio muy alto y sobre todo rentable a futuro plazo. La burbuja del ferrocarril experimentó su apogeo en pleno 1845. Al principio, las compañías ya establecidas iban muy bien, pero la burbuja explotó cuando ciertas de estas compañías empezaron a vender sus acciones para obtener ganancia e incluso capital para invertir en otras empresas. Y fue ahí cuando se empezó a decaer el precio de la acción en el ferrocarril. Hasta el momento, las empresas sobrevivientes, sobre todo en el sector mexicano, fueron las que estuvieron llevando la depresión económica de la famosa burbuja ferrocarrilera. Otra famosa burbuja que es de mis favoritas es la llamada burbuja del Internet. Esta data del reciente año, 1999 exactamente, y es mayor conocida como la burbuja.com. Este se refiere a todo el boom del Internet, la revolución tecnológica que hubo y que gracias a ello es que estamos aquí reunidos de forma online. Pero si bien ciertas empresas empezaron a especular, incluso se empezaron a crear empresas falsas, ya que por lo mismo de que en esos años era un sector nuevo, toda la tecnología del Internet, ni siquiera se podía evaluar su precio real o si realmente estaban aportando un desarrollo tecnológico. Entonces empezaron a tener mucho aumento las empresas del Internet. Sin embargo, conforme fueron ya desarrollándose ciertas aplicaciones y se fue conociendo el mercado, la burbuja llegó a explotar. Si bien ser codicioso cuando todos tienen miedo y tener miedo cuando todos son codiciosos, esta es la respuesta a un sinfín de crisis que la humanidad ha presenciado históricamente. Pero también es sinónimo de nuestro comportamiento personal. Así que recuerden, tener miedo cuando todos son codiciosos. Esa es la respuesta hacia las crisis financieras. Toastmaster. Muchas gracias, mi querida Liz. Padrísimo. La verdad me quedé esperando. Te faltó lo de la burbuja de amor de Juan Luis Guerra. Esa no la mencionaste. Y bueno, para cerrar con broche de oro, tenemos a nuestra querida Araceli González,
Pero antes de cederle la palabra, les quiero platicar que ella disfruta muchísimo la vida y sobre todo disfruta salir los fines de semana a comer a un restaurante muy rico. Pero, déjenme ver, nuestra querida Claudia, andas por ahí, sí, ya te vi, nos va a hacer favor de evaluarla. Clau, ¿nos podrías compartir la evaluación, por favor? Claro que sí, muchísimas gracias. Felicidades de antemano, Ara, y te voy a compartir lo que son tus... Ay, ¿de dónde quedó? Perdón. Aquí está, listo. Tus objetivos. El objetivo de este proyecto es que el socio defina claramente cómo Toastmaster concibe la orientación. El discurso del socio que compartirá algún aspecto de una experiencia previa como discípulo. Este discurso trata de que el socio comparta esa experiencia como discípulo en algún momento de su vida. El tiempo es de 5 a 7 minutos. Muchas gracias, mi querida Clau. Los mentores que me han apoyado a lo largo de mi vida. Araceli González. Adelante. Tienes tu micro apagado, Araceli. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, perfecto. Ok. El aprendizaje nunca agota a la mente. Leonardo da Vinci. Muy buenas noches, compañeros socios de Toastmaster. El día de hoy vengo a platicar con todos ustedes de una etapa laboral en mi vida en la que estuve a cargo de mi hermana. Ella fue mi mentora. Yo tuve la oportunidad de ser discípulo de ella, por así decirlo. Son dos lugares totalmente diferentes, con el común denominador que es el aprendizaje. Cuando yo inicié a trabajar, estoy hablando de hace más de 25 años, en un negocio familiar en el que aprendí actividades tan sencillas como llevar cortes de caja al banco, como hacer pagos a proveedores o como pagar regalías a franquicias. Hasta el día de hoy que estaba preparando mi discurso, caí en la cuenta que aprendí más que esas actividades tan sencillas. Recuerdo que una de mis actividades era ir al banco a determinada hora porque había que hacer el pago a proveedores. Y esa ficha nos la pedían forzosamente a más tardar antes de las 6 de la tarde, que era cuando se cerraba la caja de esos proveedores. Un día, como cualquier otro entre semana, entre el tráfico y demás, se me hizo tarde y cuando regresé al momento de revisar, me faltaba una ficha. Para mí en ese momento era mucho dinero. Lo más fácil que mi mente dijo era regresar al banco y preguntar qué era lo que había pasado. Pero ya el banco ya estaba cerrado. Así es que regresé al día siguiente para obtener una respuesta. De la misma manera como un día anterior, me fueron a decir que no era posible ya hacer algún cambio. Regresé con mi hermana y le dije, me da mucha pena, pero tengo esta situación y tengo un faltante que cubrir. En ningún momento ella me dijo que había que pagarlo. Lo único que me dijo era que había diferentes alternativas para que yo pudiera lograr que se me devolviera ese dinero. Quiero recordarles que en ese tiempo no teníamos las facilidades del internet como hasta ahora. En ese tiempo había que forzosamente ir a las instancias pertinentes, llevar mi carta o las cartas necesarias que me sellaran y esperar tiempo para obtener una respuesta. Les vuelvo a repetir, había actividades que con el paso del tiempo las iba aprendiendo, pues una de estas fue hacer solicitudes y buscar que se me regresara el dinero. Llegó un momento que yo quise desertar y decir, ni hablar, voy a pagar este dinero extra con tiempo o quedándome los fines de semana para poder cubrir ese saldo pendiente. Sin en cambio, mi hermana me insistía en que era importante continuar con el proceso. Al lapso de un par de meses, el dinero fue devuelto y quedó resuelto la situación. Hoy en día que me doy cuenta que gracias a esa parte de insistencia de ella,
hoy puedo resolver problemas mucho más grandes. Me dio la entereza para trabajar y llevar mi trabajo a un nivel mucho más alto, en el que día de hoy recuerdo con mucho cariño. Hoy, compañeros, los invito a ustedes también a que permitan que cosas tan pequeñas como hacer actividades tan sencillas nos lleven a aprender algo más. Esto es lo que yo aprendí de una hermana que fue durante un lapso de tiempo mi mentora. Y hoy, ¿qué puedo decir? Tuve la gran experiencia de trabajar con ella y que me ha ayudado a trabajar de manera independiente. Muchísimas gracias, socios de Toastmasters. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti, mi querida Araceli. Y bueno, según la orden del día, vamos un poquito atrasados. Vamos a dar 2 minutitos, por favor, para